Bien, amigos. 3, 2. Amigos de Mes Cable Televisión, continuamos aquí en Mesa de Debate y esta mañana les presentamos una novedad. Iniciamos con Mauri Escalante el análisis del ajedrez político, porque el juego del ajedrez efectivamente se ha convertido en los últimos años en una, no solamente técnica, no solo en una metodología, sino también en una fuente de análisis político, una fuente de análisis de estrategias, y justamente hemos invitado al profesor Mauri Escalante, que es profesor en varias universidades, para que nos haga una reflexión y unas analogías aquí sobre el ajedrez político. Mauri, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Muy contento de venir al programa Mesa de Debate, agradezco la invitación y sobre todo pues, en un día tan significativo como el Día de la Amistad. Y sobre todo, a ver si nos haces una reflexión y cómo nuestros televidentes, en función de la riqueza del análisis que nos da el ajedrez, podríamos interpretar a un candidato. Y hemos escogido para esta oportunidad a Julio Guzmán. Sí, bueno, agradezco, reitero la agradecimiento de la invitación, porque justamente pues, coincidimos en una universidad contigo y bueno, comenté la analogía que había, y bueno, producto de esa casualidad, pues estoy aquí. Entonces, ahora que me invitas a analizar al candidato Guzmán desde el punto de vista del ajedrez, pues antes que nada, yo quisiera decir pues, que el ajedrez y la política tienen muchas analogías, en ambas se toman decisiones, en ambas se planifica y se prepara una campaña. Se prepara una estrategia, una táctica permanente, ¿no? En el ajedrez, por ejemplo, de élite, uno no puede improvisar. O sea, yo no puedo meterme a un torneo de grandes maestros, de los más fuertes, ¿no? de los que son, como se dice, cancheros en política, ¿no? Haciendo la analogía, pues si no me he preparado bien. Y los candidatos a la presidencia tienen que saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, al igual que los jugadores de ajedrez. Al igual que los jugadores deben saber escoger sus defensas y sus aperturas y escoger muy bien a sus alfiles y sobre todo a sus asesores, ¿no? Que vienen a ser los peores. Los peores son como si fueran los asesores. Los peores vienen a ser los asesores. En este caso aquí son los asesores, los peones, y detrás de esos peones el rey, o sea el candidato, debe poner a sus piezas pesadas, o sea a los candidatos, a los que ya han sido, por ejemplo, han estado en el Congreso, por ejemplo. Que pueden ser sus alfiles, ¿no? Sobre todo los que tienen buena imagen, sobre todo los que no han sido nunca cuestionados, que eso le da verdaderamente fortaleza a un candidato, ¿no? Entonces, a ver, empecemos, ¿cómo podríamos recrear estoy agarrando la figura del rey, por ejemplo, para representar al candidato Julio Guzmán, que ya está frente hacia sus contendores, que tienes tú. Y la primera observación que yo haría es que, por ejemplo, él lleva en su lista a dos damas. Entonces pongo acá la dama, la primera dama sería la señora Amassi, que presenta una debilidad para el candidato. ¿Por qué? Porque sin hablar mal, eso no quiere decir que no esté hablando mal de la señora Amassi, pero la prensa se ha encargado últimamente de mostrarla muy cercana a la primera dama, a nadie. Y eso de alguna forma creo que puede producir un efecto negativo para el candidato. Tanto es así que ya se habla que es el candidato de gobierno. Sí, se menciona que es el candidato el topo, tapada de gobierno, bueno, ¿no? Entonces, esos son tácticas, son jaques que se reciben, ¿no? Falta ver los jaques que dará él también. En la otra vicepresidencia tiene a una dama, por ejemplo, que sí tiene una gran trayectoria, tiene buena imagen, jueza, tuvo el temple y la firme decisión de meter presos a 5 funcionarios, claro, ¿no? Entonces eso habla muy bien de esa dama que es la jueza Lizárraga. En cuanto a su mejor alfil, creo que lo ha sacrificado, creo yo. Se podría decir que igual en el alfil no sacrifica una pieza valiosa, como el general Daniel Mora, por ejemplo, ¿no? Actual congresista. Creo que él era una pieza importante en su lista por la buena imagen que tiene, ¿no? O por la buena imagen que él tiene. Además, él no podía postular al Congreso porque no había renunciado a tiempo, pero se mantiene en todo caso en torno de su gabinete. Él está apoyando la campaña, ¿no? Pero creo que el ajedrez, como te enseña a anticiparte, yo creo que viendo las consecuencias que hay ahorita, pues
lo que veo que va, debe considerarlo, ¿no? Me parece que ha sido un sacrificio importante, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra ficha que pueda estar caracterizando alguna fortaleza, alguna debilidad de bueno, Julio Guzmán? sus asesores se están moviendo, no se están moviendo de acuerdo al tablero político. Ellos están esperando, bueno, la segunda instancia del Jurado Nacional de Elecciones. Yo creo que ese tipo de errores en la apertura, que es un error de apertura cuando uno recién empieza una campaña, pues no se pueden cometer. Que es importantísimo cuando se inicia el juego del ajedrez. Exactamente. Porque la apertura te va a ir diseñando tu defensa para ir al ataque. Exactamente. La apertura está ligada siempre al medio juego, donde viene ya de estrategia, ¿no? El cómo lo hago, ¿no? El cómo lo hago. Y lamentablemente, al parecer, puede recibir el jaque mate en la apertura, si es que el jurado se ratifica en su decisión, ¿no? Por eso el ajedrez te enseña a planificar, a anticiparte al error y no sufrir esas consecuencias. Quiero contar, podría darse la posibilidad de un jaque mate pastor, que es un jaque muy rápido al rey. Podría recibir un jaque mate muy pronto, ¿no? Si es que el Jurado Nacional se ratifica. He escuchado varias posiciones, pero yo creo que, por ejemplo, vamos a hacer una analogía. Mucha gente tiene una lista de votación significativa todavía, ¿no? Entonces, haciendo la bien al ajedrez, yo diría, pues bueno, en nuestro gran jugador, bueno, nuestro mejor jugador peruano, Julio Granda, de repente pues, comete un error en su inscripción en un torneo. Y de repente pues, somos todos los peruanos apoyando para que no lo saquen del torneo. Pero creo que debe haber primero un sentido pues, de principista institucional, ¿no? No se trata pues, de pasar sobre la ley, ¿no? Yo creo que hay un precedente, el señor Alex Puri tenía casi cerca del 25% y también lo sacaron y estaba segundo y también el jurado rechazó su inscripción. Claro, ¿no? Si no lo hubieran sacado, otro hubiera sido la historia de Lima, ¿no? Y entonces, yo creo que si se pasa sobre la ley, entonces, ¿cómo sería entonces la ley? Yo creo que no puede ser pues democrática, ¿no? O sea, la ley no tiene nada que ver con la democracia, la ley es la ley y por eso la ley está representada por la torre, porque tiene un movimiento vertical, rectilíneo, ¿no? Entonces, no se puede transgredir, yo creo que no se puede patear el tablero de esa forma, porque entonces cualquiera va a tener ese precedente y va a tener derecho, ¿no? Cuando comete el mismo error, a no ser sacado de la torre. Ok, entonces en este ajedrez político que nos estás mostrando y en función del candidato Guzmán, la torre estaría representando la ley y tiene el peso del Jurado Nacional de Elecciones en los próximos días. Sí, por ejemplo, en todo caso, el Jurado Nacional de Elecciones estaría representado en esta torre, que está frente a él, ¿no? Que al aplicar el procedimiento verticalmente, como es la ley, pues lo estarías dejando fuera de contiendas, ¿no? El ajedrez está ligado a la historia, por ejemplo, y la política están ligados mucho a la historia. En la plena Guerra Fría, Estados Unidos con la Unión Soviética, la Unión Soviética mostraba un modelo exitoso, ¿no? A través del ajedrez. Por eso que Bobby Fischer, el norteamericano, cuando gana el título a los soviéticos, pues se trajo abajo eso, junto después vino la caída del muro de Berlín. Hay una anécdota muy claro, fue una herida directa al orgullo ruso ganarle. Sí, a los soviéticos fue algo totalmente que jamás lo imaginaron, ¿no? Y hay una anécdota simpática con George Washington, que después fue el primer presidente norteamericano. George Washington le gana la batalla a Johann Rey, pero no le gana, tiene que ver el ajedrez de esta manera, no le gana jugando ajedrez, ni utilizando una estrategia del ajedrez, sino que se descubrió que Johann Rey recibió un mensaje... El general con el que peleaba en contra de... Claro, entonces recibió un mensaje de un espía avisándole el inminente ataque de la fuerza de George Washington, y sin embargo no leyó la misiva porque estaba en una interesante partida con un oficial. Ah, claro, sí. Y cuando lo encontraron muerto, encontraron la nota en su bolsillo y decía el ataque, ¿no? O sea, claro. Es una cosa bien significativa. Y de ahí es posible que venga la tradición de que más de 25 presidentes norteamericanos son grandes jugadores de ajedrez. Sí, son grandes jugadores de ajedrez, sin que eso quiera decir tampoco, ¿no?, que por ser grandes jugadores de ajedrez va a ser un buen presidente. Creo que entre los 10 mejores presidentes de toda la historia de Estados Unidos, por lo menos 8
son grandes jugadores del ajedrez. Bueno, Obama juega ajedrez, ¿no? Putin juega ajedrez, por ejemplo, ¿no? Y Putin le está ganando de alguna forma en el ajedrez político a Obama. Y desde Abraham Lincoln, la guerra de Medio Oriente, por ejemplo, ¿no? Eisenhower, todos los grandes presidentes. Grandes estrategas. Grandes estrategas del ajedrez. Ahora, siguiendo con nuestra similitud, entonces, ¿qué otra característica ves en este juego del ajedrez político respecto a Guzmán? Bueno, los constantes jaques que recibes, a lo que te expones, cuando no tienes una buena defensa, no preparas bien tu defensa, por ejemplo. Uno no está preparado en caso de, ¿y qué hago en caso de esta? ¿O en qué hago en caso de la otra? ¿O qué pasa si de repente no mueve la ilógica y me hace la que menos espero? El candidato debe tener respuesta. Por eso sus asesores son peones muy importantes. Con los peones se ganan las batallas. Sin los peones se pierden todas, sin los asesores se pierden todas las batallas políticas. Ahora, entonces, ¿tú crees que la clase política, por ejemplo, en el Perú, tiene un nivel de involucrarse en las estrategias, de involucrarse en las acciones para diseñar campañas o es solo a nivel presidencial, por ejemplo, a nivel congresal? A ver, me lo voy a decir de esta forma. La política está desprestigiada, me parece, nadie es un secreto. Mucho de eso tiene que ver con la participación de asesores que después han vuelto pues, congresistas, de alguna forma han manchado al partido, han manchado su curul, y eso ha desprestigiado la política y lamentablemente eso ha roto el equilibrio y la política ha dejado de ser un instrumento útil a la sociedad. Entonces yo creo que más allá de amiguismos, yo creo que el candidato, ¿no?, debe revisar bien la hoja de vida de los que van en su lista, debe ser gente pristina, intachable. O sea, así yo no tengo debilidades. Por donde me disparan si yo no muestro debilidades. Pero si yo tengo, como se dice, mis anticuchos, mi rabo de paja, pues siempre voy a estar recibiendo esos jaques. Y entonces de alguna forma pues resta seriedad a mi propuesta de gobierno. Yo como candidato de gobierno, yo no puedo llevar pues a un cantante, a una figura de un reality, o a deportistas. Estas últimas deportistas, de dicho sea, aprovecho para decir que estas últimas deportistas que hicieron por el deporte, yo creo que no se hizo nada, ¿no? O casi nada, porque si se hubiera hecho algo, pues no hubieran habido tantas denuncias de corrupción en el deporte, por ejemplo. Entonces es una señal de que no hay un buen control, no hay una buena fiscalización, y yo creo que tampoco hay vocación, pues no hay actitud, Wilder. Yo creo que uno tiene un compromiso, asume un compromiso no solamente con su partido, con su candidato, sino también con la población. Creo que eso habla bien de un candidato. O sea que, un poco para que los televidentes puedan seguirnos, es que en la política y en el ajedrez no se puede improvisar. No se puede improvisar. Es decir, solo puede jugar o participar del ajedrez quienes efectivamente comparten un mínimo de principios, un mínimo de reglas, saben cómo conducirse, cómo avanzar para lograr la victoria. Entonces, la política y el ajedrez tiene que estar lleno de detalles que muchas veces son ciencia, esa explicación de los detalles, porque si la política la convertimos ya en una falsedad de títulos, por decirte, que ya más adelante analizaremos a Acuña, si en el ajedrez se presentaran jugadores que solo con 2 o 3 explicaciones de cómo se mueve cada ficha, no tendríamos esa rigurosidad de análisis de la jugada, ¿no? Bueno, acercándome a tu comentario, ¿no?, lo más fidedigno posible, las grandes ligas donde compiten los grandes maestros, por ejemplo, yo no podría ir a un torneo de grandes maestros, por ejemplo, ¿no?, porque mi conocimiento estratégico dista mucho del de ellos, ¿no? Son jugadores profesionales. Entonces, si yo digo, no, yo soy un gran maestro y llego a un país recóndito, y digo, yo soy gran maestro, lo como un gran maestro, y de repente, durante el desarrollo de los acontecimientos, ¿no?, en un torneo, pues se va a notar, me van a descubrir rápidamente, y eso es lo que ha pasado de alguna manera con lo que tú mencionas, ¿no? Se imposta una situación que realmente uno no la posee, no la tiene, y lamentablemente, pues yo estoy seguro que esos jaques son tan contundentes que pronto vamos de repente a asistir a un jaque mate. Sí, pues, porque yo te agradezco, mi querido Mauri, que nos hayas acompañado, porque como tú sabes, yo soy un
amante del ajedrez. Sí. Claro, no he llegado nunca a las grandes ligas del ajedrez, pero siempre me he tratado de esforzar del colegio, de la universidad, porque el ajedrez, entre otras cosas, te permite con cierta ciencia prever algunas consecuencias de algunos pasos que vas a dar. Es decir, si vas a moverte de esta forma, es posible que vas a perder tal ficha y posiblemente puedes perder la partida. Es decir, el ajedrez, al igual que la política, en el fondo no caben los improvisados. Y es una constante toma de decisiones, es la política hecho juego, ¿no? El ajedrez, como la política, tiene que estar plasmada muy bien lo que es la estrategia. La estrategia, por supuesto. Y la estrategia, además, acompañada de una permanente táctica, una permanente táctica. Una renovación de tácticas que no te permita alejarte de la estrategia. Como dice Kasparov en su libro. Así, claro. En su libro. ¿Cómo el ajedrez imita la vida? ¿Cómo la vida imita el ajedrez? Sí, que es un gran libro, yo lo recomiendo, yo lo he leído hasta un par de oportunidades. Dice que uno debe estar preparado para el cambio, para los cambios bruscos sobre todo. O sea, en estos virajes que hay en la política, uno debe estar listo para dar respuestas. Uno puede quedarse sin respuestas. Una salud mental, por decirlo de alguna manera, para poder reaccionar rápidamente. Bueno, pues esa salud mental te la da cuando tú actúas bien, cuando eres una persona pristina, cuando no tienes pues nada que te puedan pues enrostrar, algo que te pueda restar, sino al contrario sumar. Yo recuerdo bien tu afición porque tú fuiste uno de los que apoyó la venida del gran campeón mundial Garry Kasparov en 1993. Recuerdo haber visitado Prom Perú y claro, fuiste uno de los que ayudó a juntar los $50.000. ¿No? Sí, yo estuve tercamente convenciendo a los empresarios de que había que traer al gran campeón mundial. Me gustaría que cuentes cuál fue la razón que lo convenciste, porque era época de terrorismo. Me gustaría sí, justo, en esa época no visitaban al Perú, estábamos desprestigiados enormemente, pero Kasparov era un gran jugador de ajedrez, pero además en las bolsas de valores lo seguían. Entonces, porque en la bolsa de valores se requiere una exactitud al igual que en el juego de ajedrez. Entonces yo dije, hay que traer a Kasparov, porque cuando el mundo vea que Kasparov está en el Perú, van a decir, efectivamente, el Perú empezaba a cambiar. Es decir, que un campeón mundial del ajedrez venga, y efectivamente hicimos ese gran esfuerzo. Pero yo quería solo decirte, mi querido Mauri, que en la política no se puede ir a Zángaro o a Wilson para que cualquier persona te diseñe tu campaña, para que cualquier persona espontáneamente te haga tu afiche y te diga ya, juventud, trabajo de honradez. No, la política requiere efectivamente de toda una planificación, conocimiento, estrategia. De lo contrario, no vas a poder jugar. Te recibes el jaque mate. Te recibes el jaque mate, al toque, como se dice. Bueno, mi querido Mauri, un gusto haberte tenido. Espero tenerte prontamente con el análisis de algún otro candidato. Bueno, yo encantado de seguir viniendo. Yo lo que te mencioné era que yo utilizaba el juego para enseñar, por ejemplo, las analogías con las ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, a un estudiante de ingeniería electrónica, cuando yo le hablaba pues que las piezas en la apertura deben guardar armonía para que después entrar a un juego estratégico donde todo funcione bien, preguntándole y conversando varias veces con él, llegamos a la conclusión, bueno, pues que un ingeniero electrónico sabe seleccionar, tiene el criterio suficiente para seleccionar los componentes, los chips. Cada chip tiene un valor, un funcionamiento, una característica, al igual que las piezas tienen un valor relativo también, y de acuerdo a cómo él arme dentro de un circuito, que vendría a ser el tablero, un circuito, los chips, en esa secuencia armónica de funcionamiento va a lograr el objetivo. Esas son, por ejemplo, analogías que existe, por ejemplo, en la rama de la profesión de electrónica, la administración, con la economía, ¿no? Y es una cosa muy interesante que realmente a mí me tiene muy apasionado. Muy bien, gracias Carlos por acompañarnos y recrearnos de esta forma el ambiente político. Retornamos.